buenas noches, que el Señor bendiga sus vidas. Un lunes más, una oportunidad más, un privilegio. Definitivamente poder tener nosotros la oportunidad de usar de todos estos medios sin que nos censuren, sin que nos clausuren. Vivir en un país donde podemos hacer esto con total libertad en las casas, en nuestros templos, en los lugares que alquilamos para poder congregarnos, es una bendición. Vivimos en un país que Dios ha bendecido demasiado. El nombre Costa Rica no fue por casualidad. No fue que Dios le dio la intención a un colonizador por las virtudes de estas tierras ponerle como le puso. Costa Rica es un país rico en misericordia, en gracia del Señor. Este país se ubica en lo que se le ha conocido como la Sierra Volcánica Central o el Cinturón de Fuego. Estamos rodeados por dos océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico. A través y en medio de todo el país viene cruzando toda una cordillera que es volcánica. En el país tenemos más de 5 volcanes: Irazú, Poás, Rincón de la Vieja, Volcán Tenorio y otros más. Y aún así, siendo un país tan pequeño que tan solo cuenta con 51.100 kilómetros cuadrados, Dios ha librado a este país de desastres mayores. Ha librado a este país de erupciones fatales, de terremotos a escalas estratosféricas. Dios ha guardado las costas de nuestro país y de frontera a frontera, de costa a costa, este país ha visto la mano de Dios. Por eso yo le digo que vivimos en un país bendecido. Y eso es una bendición. Todavía tenemos libertad de culto, todavía tenemos libertad de expresión. Y a todas luces y desde todo ámbito, estar en Costa Rica todavía haciendo lo que hacemos para Dios es un privilegio. Entonces, me atrevo a decirle con toda propiedad que Dios le permitió nacer en una nación muy hermosa y los ojos del Señor están puestos en este país. En todo caso, dice la Biblia, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, independientemente en qué punto de la tierra estemos refiriéndonos, porque la tierra es vasta, pero estoy seguro que los ojos del Señor están sobre este país todavía, guardándonos con gracia y con misericordia. La ola de criminalidad, de violencia, ha subido a escalas inimaginables como nunca nadie las había pensado. Obvio, eso se llama pecado. Eso se llama sacar a Dios del centro de las casas. Eso se llama que el hombre literalmente apartó a Dios y lo hizo a un lado. Y eso trae sus consecuencias. Eso no significa que nuestro país ha sido aventajado o ha sido totalmente tomado por las tinieblas y el pecado. Si Costa Rica no se ha terminado de hundir en la depravación, en la violencia, se debe a una razón, que todavía aquí está la iglesia de Jesucristo, de la cual somos parte usted y yo. Nosotros, la iglesia, somos la razón por la cual todavía el Señor está retardando su venida con tal de ganar a todos cuantos puedan y que todos escuchen del amor de Dios y del perdón de Jesús. ¿Por qué comienzo diciéndole esto? Bueno, porque somos muy dichosos. Si usted no tiene en su casa en este momento todo lo que quisiera, usted es dichoso. El hecho de que usted esté en su casa en este momento y tenga un techo y no se haya mojado ahora que llovió, usted es dichoso. Usted es rico. El hecho de que no tenga tanto dinero en sus cuentas como usted quisiera no significa que está en extrema necesidad o en vulnerabilidad. Usted es rico. ¿Ya cenaste? ¿Ya vas a cenar? ¿Tienes frío? ¿Estás sin ropa? ¿No tienes cómo cobijarte? ¿No tienes una cama? ¿O todo lo contrario? ¿Tienes algo para cenar que Dios te permitió llevar? ¿Tienes una cama caliente donde dormir? ¿Tienes un techo? Eres rico. Eres bendecido. Por eso entonces es que tenemos que sacudirnos de encima tanta negligencia, tanta mezquindad a la hora de agradecer a Dios con todos los ámbitos de nuestra vida. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Bienvenidos a este su programa Conectados con el Cielo.
Está con ustedes hoy una vez más por gracia y misericordia de Dios este servidor, su pastor Marlon Barberena, y mi esposa que está aquí con nosotros, Carmen de Barberena. Cuento con la bendición de tener ahí al otro lado a Valentín Arce. Me comentarás, hombre de Dios, si está por ahí tu familia. Tengo a Julie Meléndez, tengo a mi señora madre Sandra Mendoza, que ayer estuvimos viéndonos. Bienvenida madre, te amo. Tengo a Olguita y a Jera, tengo a Jorge Camacho y a toda su familia, tengo a José Ugalde y a Yolanda, y quisiera tener a muchos más. Pero bueno, estos programas solo son aprovechados por aquellos que tienen mucho sentido de pertenencia y aquellos que están buscando otra cosa, no este evangelio tan moderno, tan raro y tan alejado de la palabra que tenemos hoy. Pero bueno, nuestros esfuerzos al hacer estos programas es que usted reciba y atesore para usted y viva entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Yo quiero, antes de continuar, que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Muy conscientes estamos, muy agradecidos estamos. Quiero darte gracias en el nombre de Jesús por ese tiempo. Quiero darte gracias por tenerme aquí junto con mis hermanos que están al otro lado en sus casas. Yo quiero agradecerte enormemente. Que esta noche, a través de tu palabra, nos enseñes lo que no sabemos. Que tu Espíritu Santo nos explique lo que no entendemos. A la larga, caminar este camino, Señor, lo podemos hacer solo tomados de tu mano. Y tú lo haces fácil. No por algo dice tu palabra que aquel que tome este camino, por torpe que sea, no se perderá. Tú haces las cosas entendibles. Tú haces este camino legible, de manera que podamos nosotros comprenderlo y caminar hasta encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hemos estado viendo principios de vida cristiana. Pasamos por el fruto del Espíritu, por los componentes del fruto del Espíritu. Y hemos venido en un estudio, si lo puedo decir así, puntual, muy puntual. Espero que haya aprendido mucho hasta la fecha. Entonces les dije hace 2 semanas atrás, en medio de una de nuestras reflexiones, que el Señor puso esa inquietud en mi corazón. Entonces, que a partir del lunes anterior, estamos viendo los deberes cristianos. El primero de ellos lo vimos el lunes anterior. Y el primero de los grandes deberes que tenemos nosotros, si es que de verdad somos creyentes en Cristo, es precisamente glorificar a Dios con nuestro estilo de vida y en todo lo que hacemos. Ese es el primero de todos. No son verdades absolutas los que les vengo a decir porque hay muchos, pero este es de los primeros. ¿Qué hace un creyente diciendo que es creyente y viéndose como un mundano? ¿Qué hace un creyente diciendo que es creyente, jactándose, llenándose, inflándose el pecho, diciendo que es ahora un hijo de Dios y desfilando cada domingo hacia la iglesia, cuando la verdad, todo el entorno, la sociedad, sus vecinos, todo el mundo conoce en realidad quién es aquel que dice que es creyente y dicen totalmente lo contrario? En fin, el primer deber que tenemos es reflejar a Cristo en nuestro estilo de vida y glorificar a Dios con ello. Pero hoy traigo de parte de Dios para usted el que vamos a tomar como nuestro segundo deber dentro de los deberes cristianos. ¿Cuál es el segundo? Bueno, el segundo deber que tiene un cristiano es vivir, practicar, ir a la palabra, vivir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Todo lo que usted pueda mencionar al respecto, ahí está ese principio tan enorme que es el segundo que vamos a ver. Porque vaya, si lo puedo decir así, si cabe decirlo así, el gran raquitismo de la iglesia, la anemia espiritual que hay en la iglesia. No me refiero a usted puntualmente que está aquí. Hablo del cuerpo de Cristo como tal.
las grandes desgracias y las grandes decepciones que se ha llevado el mundo con la iglesia es porque la iglesia ha hecho cosas que no tendría que hacer. Y si las hizo porque de lo primero en que incurrieron fue en haberse alejado de la palabra de Dios. La palabra de Dios, usted tiene que entender esto. Si usted no entiende esto, si usted no quiere atender este consejo, usted se atiene a las consecuencias de lo que va a provocar Satanás en su vida y en su familia. Si usted es un creyente que le da poca importancia a la Biblia, yo dudo que usted sea salvo. Si usted es un creyente que no se preocupa por estudiar la palabra de Dios, usted está en serios problemas. No es posible que un creyente tenga más curiosidad o se vea más motivado a leer cualquier cosa menos la palabra de Dios, o al menos que lo haga sin el interés que tiene y prestando más interés y poniendo más atención a las cosas que realmente no valen la pena. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe usted cuántas decepciones? ¿Sabe usted cuántos malos testimonios? ¿Sabe usted cuánto dolor se hubiera ahorrado muchas personas si tan solo antes de hacer lo que hicieron, antes de vivir como vivían y antes de decidir lo que decidieron, hubieran venido a la palabra de Dios? Entonces esto me dice que a la iglesia le urge convertirse en lectora de la palabra. Pastor, a mí me da pereza leer la Biblia. Estás en serios problemas. Dile, Señor, mira, a mí me da pereza leer la Biblia, pero léela. Pastor, pero yo me duermo mientras la leo. Dele por ahí. En algún momento vas a entender y Dios te va a ayudar y poco a poco va a ir entonces naciendo en ti un interés por leer la palabra, porque le aseguro, para comenzar, el tico es muy pésimo para leer. Para nadie es un secreto que nosotros los costarricenses nos creemos tan autosuficientes que usted, hasta cuando le dieron el teléfono ese que usted compró, le aseguro que hizo de todo menos leer el manual. Somos malos para leer, somos malos para prestar atención, porque nosotros pensamos y creemos, y esta es una costumbre que viene con nosotros desde pequeños, nosotros pensamos y creemos que como ya sabemos, como ya entendemos y como ya conocemos un poquito, ya no la sabemos todas. Ya conozco Juan 3:16, ya sé que va a predicar ese pastor, ya sé que va a decir aquel hermano, y si dice que habla en la Biblia en el Salmo 23, yo sé que va a decir que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces nos hemos llenado de tanto orgullo y nos creemos tan autosuficientes que ya la Biblia no la hacemos parte de nuestra vida cristiana. Entonces yo me pregunto, si la palabra de Dios tiene la trascendencia y la importancia que tiene, si la palabra de Dios es el manual de vida que tenemos que consultar para caminar el día a día, si la Biblia es todo eso y más, y usted no lo lee, ¿cómo está haciendo usted entonces con su vida cristiana? ¿Sí me entiende, mi amado lindo y hermano? Yo no pretendo venir a regañarlo, no tengo por qué, yo no soy su papá, yo soy solo su pastor. Pero al serlo también tengo la responsabilidad de llamar su atención en la dirección que Dios me pide, y esta es una y muy importante. En las iglesias se han dado muchas cosas muy feas a nivel mundial porque ha faltado la palabra de Dios. En el libro de Josué capítulo 1, lo voy a invitar a que vaya ya, por favor. Libro de Josué capítulo 1. Por favor, libro de Josué, capítulo 1. Y comenzamos del verso 7, por favor. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
Dios está autorizando y Dios está, si se puede decir así, aunque es una palabra que no me hace mucha gracia mencionarla porque puede ser que no diga lo que yo quiero decir, pero puede ser que Dios empoderó a Moisés, embistió, esa es la palabra correcta. Dios embistió a Moisés de una autoridad tal que lo que Moisés dijo era exactamente como si Dios lo hubiera dicho. Claro, por supuesto, fue Dios el que le dijo a Moisés lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. Entonces el Señor le dice a Josué, todo lo que Moisés escribió, tienes que esforzarte. Tienes que poner todo tu empeño, tienes que esforzarte. Y no solo eso, tienes que ser valiente, porque Dios sabe que para guardar la palabra del Señor requiere grandes dosis de decisión y de valentía, porque la Biblia siempre nos va a pedir que hagamos aquello que no queremos hacer. La Biblia siempre nos va a revelar aquellas cosas que están mal, que tenemos que cambiar y que estamos en la obligatoriedad de cambiar. A ver, si usted está teniendo problemas con, vamos a ver, algo muy recurrente, que se ha satanizado demasiado. Si usted está teniendo problemas de adulterio, a usted no le va a gustar abrir la Biblia y que el Señor le diga que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Dígame quién se va a sentir motivado a leer eso. Nadie. Pero es lo que es. Dígame quién se va a sentir motivado al escuchar que la Biblia dice, en lo que requiera diligencia, no perezosos. En otras palabras, no seas vago, no sea perezoso, no sea dormilón, levántese temprano, saque su tiempo, lea la Biblia. ¿Por qué? Porque en lo que requiera diligencia, no perezosos. Dígame, ¿quién de ustedes no ha caído en algún momento en esas famosas crisis de pereza y de ocio? ¿Y cuántos de ustedes no se han aplastado por horas en un televisor, en el mecedor de su casa, a escuchar música, a ver Facebook, a ver YouTube, a ver películas? Y pasó el día y no fuiste a la palabra. Pero dices que sos creyente. Dices que le entregaste tu vida a Cristo y que quieres caminar conforme a lo que Dios te dijo. Y esto, mis hermanos, sin caer en los extremos, pero uno quisiera humanizarse un poquito y decir, bueno, de las 24 horas al día que tengo, voy a sacar 15 minuticos para estudiar la palabra de Dios. No, hermano, no nos engañemos. Eso es una ofensa delante de los ojos del Señor. Que después de que Él te da 24 horas del día, todos los días, que el Señor permitió que tu corazón comenzara a latir desde que estabas en el vientre de tu mamá y hasta el día de hoy te ha regalado aire, te ha regalado fuerza y te ha regalado todavía el existir, y que usted tenga la mezquindad de decir que va a sacar solamente 15 minutos, pudiendo sacar más, pudiendo tener un tiempo más bonito con el Señor, pudiendo cerrar la puerta. Pastor, no me da tiempo. No, eso no existe. Sí te da el tiempo, pero tienes que organizarte. Es que a mí no me alcanza el tiempo para nada. No, sí, lo que pasa es que tienes distribuido el tiempo y le has dado prioridad a cosas que merecen menos prioridad y que pueden quedar en el último vagón del tren. Lo primero que tiene que vivir un creyente es la palabra de Dios. Y yo no le estoy diciendo que usted tiene que andar con la Biblia pegada a los ojos 24/7 para sentir que está haciendo las cosas bien. No, hablo de que el tiempo que vas a sacar para Dios sea de calidad cuando vienes a la palabra. Ahora, escuche esto. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahora dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es decir, usted está en la obligación, señor Josué, hijo de Nun, era lo que Dios estaba diciéndole. Yo se lo estoy parafraseando. Usted tiene el deber de guardar la palabra y de esto que se te dijo que tenías que hacer. No te puedes desviar ni un poquito a la derecha ni un poquito a la izquierda. Vea qué de serio estaba el asunto en aquel entonces. Ahora, yo quiero ponerlo usted en perspectiva. Recuerde que en este momento ya estamos entrando al libro de Josué. Ya los primeros 5 libros de la Biblia ya fueron escritos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 3 primeros libros a los que dentro de la cultura judía bíblica se le llama la ley, la Torá. La Biblia tiene varios nombres. Ley,
preceptos, estatutos, mandatos, palabra, ordenanzas. ¿Me explico? Todo esto se refiere a la Biblia como tal. Ahora, para el tiempo de Moisés, lo que tenían que observar estrictamente eran esos 5 libros. ¿Por qué? Porque eran los que recién se habían escrito. Y en esos libros hay uno muy importante y otros igual de importantes en los cuales Dios delega y le dice a Moisés, dile al pueblo que yo quiero que su estilo de vida sea este y este y este y este y este y este. No van a vivir otro tipo de vida. No van a tener otro estilo de vida. No van a permitirse, no van a autorizarse a ellos mismos vivir otra cosa que no sea esto que yo les acabo de decir. Si es que me aman, van a ser obedientes a lo que yo dije. Era estricto, el asunto es estricto. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque si usted no se aparta de ella ni a diestra ni siniestra, escuche la promesa, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. ¿Usted sabe por qué a los creyentes actuales les va re mal en negocios, en vida sentimental, en vida empresarial, en vida académica y en vida laboral? ¿Saben por qué? Porque todo lo hacen sin tan siquiera considerar la palabra de Dios y lo que Dios dice en su palabra que es primero. Entonces aquí viene una pregunta. No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando eran novios. Yo todavía hace unos 10 años, cuando estaba cortejando a mi esposa, recuerdo que en algunas ocasiones, no todas, porque ya para eso estaba muy de apogeo el teléfono celular y etcétera, pero todavía creo que en aquel entonces le enviaba cartas a mi esposa y mi esposa me enviaba cartas a mí. Por ahí, bueno, es que no lo traje porque lo tengo en el cuarto, pero todavía al día de hoy conservo una carta doblada que siempre está en mi billetera que mi esposa me mandó cuando nosotros estábamos siendo novios. Se la podría traer, pero no voy a levantarme porque les dejaría solos un momento, entonces no lo considero bueno, pero ahí la tengo. Y recuerdo que mi esposa la escribió, entonces yo le di muchas vueltas. Tiene mucho estar doblada en la billetera. ¿Sabe por qué siempre anda conmigo? Porque me interesa. Porque me interesa que la persona a la que yo amo y la persona que me ama, me interesa escuchar qué es lo que la persona que me ama quiere decirme. Me interesa saber qué piensa de mí. Me interesa saber si hay algo que no hice bien. O me interesa también escucharla, decirme y felicitarme cuando algo lo hice correctamente. Pues, para su información, la Biblia, para nosotros, no solo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis, literalmente, sin caer en lo cursi y si así fuera, ¿qué nos importa? La Biblia entera es una carta de amor que Dios dedicó ahí para que usted y yo hoy tengamos una Biblia. A lo largo de la historia hubo gente que perdió la vida, hubo gente que fue desangrada, hubo gente que fue decapitada, hubo gente que fue torturada, hubo gente que perdió a sus hijos, hubo gente que le mataron a su esposa y a sus hijos enfrente, hubo gente que murieron ahogados, unos quemados, unos destrozados por animales, unos estrellados contra estacas, para que usted y yo tuviéramos la palabra de Dios. Y que al día de hoy a la iglesia no le importe sacar un tiempo en su día para sentarse y decir, voy a leer la carta de amor que Dios mandó para mí. Y que prefieras hacer todo lo demás, tus negocios, tus clientes, tus compromisos, tus mandados, tus deberes como ama de casa, tu responsabilidad como hombre están primero que la Biblia. Con razón estás tan mal. Con razón no sientes emoción cuando vas a la iglesia. Con razón no te alegra ni tienes rostro de alegría cuando estás en medio de la congregación, porque no has leído lo que Dios mandó a decirte. Y es un peligro para todos nosotros. Yo no me estoy considerando un modelo terminado como esto, porque sabe Dios que son tantas las cosas que uno tiene que atender. Hermano, yo soy papá.
soy esposo, soy hijo, soy un trabajador asalariado, pero también me considero un hombre que todavía me considero ¿cómo lo puedo decir? Soy un emprendedor frustrado porque los emprendimientos que he llevado siempre chocan con mi trabajo con la iglesia, entonces se tienen que ir los emprendimientos, así de fácil, no puedo otra cosa decírselo. Y todavía al día de hoy ahí ando pensando porque tengo un proyecto entre las manos y estoy orando que Dios me mande la platica y los recursos para poder hacer lo que quiero hacer. Pero siempre al final del día hay cansancio. ¿Y usted cree que es válido de parte de Dios que yo le diga, Señor, estoy muy cansado, hoy no pude leer lo que me dices, perdón? Vamos a hacernos la idea que usted, varón, vamos a ver, usted como hombre, usted le manda a su esposo un besito, un alguito, porque usted en la noche quiere que haya pleito. ¿Aló? ¿Me comprende? Sí, espero que sí, porque no creo que tenga que explicarse de la mejor manera. Y pero usted le escribe a su esposa y resulta que su esposa lo deja en visto y no le contesta absolutamente nada. Es más, ni en visto. Usted sabe que el WhatsApp tiene se ponen azul, dos check ahí en azul. Usted ya los tiene que conocer perfectamente cuando alguien ya leyó su mensaje. ¿Qué puede sentir un esposo sabiendo que le escribió a su esposa a las 6 de la mañana cuando salió de la casa y son las 5 de la tarde? Él todavía anda en la calle buscando su alimento y la esposa no se ha dignado a leer ni a contestar el mensaje que le envió. Ahora démosle vuelta, porque como nosotros los hombres somos bastante intensos, nosotros los hombres somos muy posesivos. Hay algo que a mí me pone pero malo y mi esposa lo sabe, es llamar y que no me contesten. ¿Qué? Yo siento que me levantan y me bajan. Y cuando me contesta le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, bueno, qué dicha. ¿Cómo va tu mañana? Bien. Pero ya yo tengo ese descontento porque llamé una, porque llamé dos, porque llamé tres y no me contestaron. Porque la ilusión de aquel que te escribe es que te interese escuchar lo que te tiene que decir. ¿Sí me explico? El interés de Dios cuando nos permitió esto es, 1, que nosotros sepamos qué es lo que Él siente por nosotros. 2, que nosotros sepamos dónde conseguir lo que necesitamos. 3, que nosotros tengamos un manual para conducirnos todos los días, porque todos los días hay algo que se nos puede salir de las manos. Todos los días corremos el peligro de que algo se escape de nuestro control. ¿Y cómo vamos a hacer para poder hacerle frente con esto? Y si eres un creyente y no tienes presente esto, te lo vuelvo a repetir, estás en serios problemas y te puedo asegurar, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia, que si Cristo viene, te vas a quedar. ¿Por qué? La Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dígame, si usted no siente amor por Dios tanto como para ir a escudriñar la palabra, como para ir a sentarse un momento y leer. A ver, hermanos, el Señor es muy comprensivo con nosotros. Dios sabe que la falta de costumbre va a provocar que cuando vengamos a la palabra, hermano, pasan 5 minutos y ya algunos están restregando los ojos. Usted puede pasar 7 horas prendido en la pantalla del teléfono, usted no le fun ni le fa. Pero agarra la Biblia y comienza a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y ya se quiere dormir. Ya le da pereza, le da calambre, siente que está mal acomodado, se pone una se pone una almohada en las petacas, se pone una almohada en las costillas y usted ya, ay, ¿qué es esto? Porque tu carne no quiere. Porque tu carne quiere de todo menos que escuches lo que Dios te quiere decir. Porque sabe el Señor que en el momento que tú descubras, que tú entiendas a través de la Biblia qué es lo que Dios te está pidiendo, automáticamente tu carnalidad, tu mundanalidad se van a ver afectados. Y el Espíritu Santo que Dios puso en tu persona va a comenzar a vivificarse. Vas a comenzar a entender a Dios. Vas a comenzar a escuchar a Dios. Vas a comenzar a descubrir que hay una riqueza, hay una delicia cuando uno viene a la palabra. Y te va a comenzar a gustar y de repente de pasar solo a tener una Biblia vacía, sin nada más que ver en tu mesa, de repente ya vas a tener que tener una libreta, un lapicero, una nota. Porque algo comenzó el Señor a hacer contigo y comenzaste a amar la palabra de Dios. Y es lo que tu carne quiere evitar.
Por eso usted le pica de todo, le duele de todo y se le quiere acalambrar de todo a la hora de leer la palabra de Dios. No hay excusa. Pastor, es que siento que me duermo. Lea a la mediodía. Pastor, es que hay mucha bulla. Levántese a las 3 de la mañana a leerlo. Ay, pastor, es que tengo mucho frío. Entonces no sé qué es lo que queremos, hermano. Tenemos el deber creyente de venir a la palabra porque es la carta de amor que Dios nos mandó para decirnos qué es lo que quiere y cómo quiere que lo hagamos. Termino de leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca. Entonces, ¿qué, pastor? Yo tengo que solamente decir, ay, yo quiero un entonces tengo que andar todos los días diciendo textos bíblicos y ya no puedo saludar como una persona normal y decir buenos días, sino que tengo que decir porque de tal manera amó Dios al mundo. No. Usted entiende a lo que me refiero. Cuando dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es porque la palabra tiene que estar siempre presente. Es un deber, es una orden, siempre presente aún en todo lo que usted haga. ¿Y cómo hago eso, pastor? Sencillo. Cuando usted tiene ganas de hablar con esa ira porque algo sucedió, usted va a recordar que la palabra dice, la Biblia dice. ¿Qué es lo que me dice la palabra? Esto es lo que me dice la palabra. Recordarán ustedes que cuando Jesús se vio tentado frente a Satanás, Jesús no dijo algún argumento propio. Ninguno. El Hijo de Dios no quiso dar ninguno de sus argumentos y era la oportunidad para hacerlo. Para hacer uso y gala de su capacidad. Y él se limitó únicamente a pronunciar todo aquello que está escrito en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ese nunca es tan extremo que dice, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Pareciera que el Señor nos la pone difícil con esto, ¿verdad? La verdad de las cosas es que se hace fácil amar la palabra de Dios cuando usted está enamorado del Señor. Dígame si usted, cuando era novio, si su novia, si su esposa, que es ahora, le hubiera escrito una carta de 20 páginas, a la hora que fuera, usted la lee sin cansancio, sin argumentar, sin excusa, sin reservas y sin condiciones. ¿Por qué? Porque usted estaba enamorado de la persona que le está escribiendo. Y entonces usted quiere saber qué es lo que esa persona le quiere decir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y otra vez vuelve y le dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Siempre me gusta decir esto porque está en la Biblia. Si usted considera que hay áreas en su vida en que no ha prosperado, es porque le falta la palabra de Dios. En el verso 7 dice que al no apartarse de ella ni a diestra ni siniestra vas a ser prosperado. ¿Quieres prosperar? Vive la palabra. ¿Quieres que el Señor te dé esa idea que necesitas para generar recursos y para generar dinero y para vivir mejor? Ten presente la palabra. ¿Quieres que el Señor te dé la idea que necesitas para poder? Ten presente la palabra. Es decir, quien quiere prosperar tiene que ser una persona de la Biblia. Quien quiere llegar a ser sumamente próspero tiene que ser sumamente bíblico. Eso estuvo muy bien y si esto estuviera siendo grabado creo que yo lo compraría porque me parece que es de las cosas que merecen ser mencionadas y compartidas. Ahora hago un anuncio con eso. Quien quiere vivir próspero tiene que vivir la Biblia. Así de fácil. Y vuelvo a repetir. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora dice esto, porque entonces harás prosperar tu camino. Les he predicado esto en otras ocasiones. Porque en el momento que usted guarda la Biblia, en el momento que usted anhela la palabra, en el momento que usted pasa pensando en la Biblia, Señor, que tú que me dijiste, y yo me acuerdo, Señor, yo leí que tú me dices esto, yo recuerdo que me dices esto, yo dice...
en Isaías me dijiste esto, en Mateo me dijiste esto otro. Cuando usted tiene esa dinámica con la palabra de Dios, hermano, le aseguro que usted va a provocar que llegue prosperidad a su vida. Prosperidad física, prosperidad emocional, prosperidad espiritual, prosperidad financiera. Dígame cómo puede un creyente tener dinero sin tener la palabra de Dios y extraviarse. No hay manera. Por eso la mayoría de gente que se dicen ser cristianos y llegan a tener alguna cantidad considerable de dinero, terminan dejando todo hasta la iglesia. Ahora quiero leer para usted el Salmo capítulo 1 porque me parece que va de la mano con esto. Pareciera que David leyó muy bien todo lo que estaba escrito anteriormente, porque David dice así en el capítulo 1 de los Salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche, sino, es decir, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no estuvo en silla de escarnecedores. Él se alejó de todo lo que ofende la santidad. Él se alejó de todo. Este hombre que es bienaventurado decidió alejarse de todo lo que le contaminaba el alma, los ojos, los oídos. Decidió apartar de su vida todo lo que contaminaba la pureza espiritual que la Biblia le pide. Y escuche, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, nuevamente, medita de día y de noche. Ahora escuche, hermano, esto no soy yo inventando. Esto está en la Biblia y usted lo está leyendo ahí. Porque ese que medita en la palabra de día y de noche, ese que pasa pensando en la palabra de Dios, esos enamorados de la palabra, esos que se deleitan en la palabra, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y una vez más, todo lo que hace prosperará. Yo no vine a predicarle prosperidad hoy, vine a predicarle de la palabra. La prosperidad queda en el vagón del tren. Aquí lo importante no es la prosperidad, es la palabra. Es más, la prosperidad obedece a la palabra. Entre más palabra haya en tu corazón, más prosperidad Dios te va a permitir. Y hablo prosperidad en todos los sentidos. Hermanos, si ahora sin carro no nos congregamos, imagínate cuando tengamos un carro. Ahora sin tener casa propia y alquilando, si aún cuando alquilamos no nos congregamos, mucho menos nos vamos a congregar cuando no alquilemos y tengamos casa propia. Si ahora que nos sentimos no venimos a la Biblia, mucho menos vamos a venir a la Biblia cuando ya tengamos la posibilidad de ir a pasear más, de salir más. Yo no te estoy predicando con tal de hacerlo sentir mal. Aunque a la larga hay una tristeza y hay un sentimiento de incomodidad que provocan salvación y corrección. Y eso está bien. Yo hoy vengo a decirle, dentro de nuestra serie, dentro de nuestro programa Conectados con el Cielo y nuestra serie Principios de Vida Cristiana, estamos viendo los deberes del creyente. Y la semana pasada dijimos que el creyente tiene el deber de reflejar a Cristo y glorificar a Cristo con su estilo de vida. Y hoy estamos diciendo que el creyente, si es que de verdad es creyente, debe ser un lector constante y debe ir constantemente a la palabra. No sé si recuerdan que hace tiempo les dije, si usted no come Biblia, usted va a comer cuento. No es posible, mi hermano. No es posible que usted se sepa más números de teléfonos y más nombres de personas y más apodos de gente que lo que sabe textos de la palabra de Dios. No es posible que para usted sea más fácil manejar un celular que buscar a Juan 3:16. Pastor, usted sí es extremista. Qué pereza, qué aburrido tener que andar
Si para ti es aburrido escuchar lo que Dios quiere decirte a través de la palabra, hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Cristo viene. El Señor está a las puertas. Y creo que lo que ha provocado que la mayoría de los creyentes que todavía hoy permanezcamos en pie, lo que ha provocado que nosotros todavía hoy permanezcamos en pie, hablo de los creyentes en el mundo que todavía tenemos a Cristo, lo que nos ha ayudado a seguir adelante es esto, lo que Dios nos dice en esto, lo que Dios nos prometió en esto y que Dios nos indicó en este libro tan hermoso llamado Biblia. Mi consejo para usted que es un creyente hoy es: vuelva nuevamente a la carga. Es que yo lo he intentado, pastor, muchas veces y de verdad es que yo tengo una retentiva pésima, a mí todo se me olvida. Vea la palabra, que vas a ver cómo Dios va a hacer un milagro extraordinario. Y cuando te des cuenta, mientras tu pastor predica, mientras escuchas cualquier otro mensaje, cuando alguien esté dando y diciendo, la Biblia dice esto y esto y esto, sin darte cuenta vas a decir, oh, yo me acuerdo porque yo estuve ahí y Dios me habló también. Solo esto nos puede mantener nosotros a salvo. En medio de un país que, si bien es cierto, es lindo y lleno de la gracia y la misericordia de Dios como lo es Costa Rica, también es un país sumamente violento. Entonces me parece que es sumamente necesario también que como creyentes queramos saber qué es lo que Dios tiene que decirnos. El Señor te escribió una carta. Imagina que tú y Dios están viviendo un amor espiritual y que Dios te escribió una carta de amor. Y que en esa carta te dice todo lo valioso que tú eres. Y también te dice todo lo que tienes que hacer para que un día lleguen a encontrarse. Es exactamente lo mismo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Esperamos la venida del Señor, esperamos encontrarnos con el Señor cuando venga. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Qué estamos practicando? ¿Cuáles son los deberes que estamos cumpliendo? Entonces, con esto te quiero decir ya para dejarte, número uno, gracias por estar aquí en este programa con nosotros otra vez. Gracias porque yo sé que usted quiere, que usted ama a Dios. Por eso está usted aquí. Yo sé que ustedes aman a Dios. Yo sé que ustedes aman a Dios, mis hermanos. Yo lo sé. Ahora demuéstrenlo mucho más. Si usted ama a Dios, vaya más a la iglesia y congréguese cada vez que pueda. Deje lo que tenga que dejar, hermano, no importa, y vaya, congréguese para que escuche qué es lo que Dios le quiere decir. Si usted ama a Dios, demuéstreselo mucho más leyendo eso que Él le dijo, eso que Él le mandó a explicar, eso que Él le reveló, eso tan hermoso que Él le dejó dicho. Y le aseguro que su vida va a cambiar. Por último, quiero leerle lo que está escrito a los Hebreos en el capítulo 4 y verso 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de importante y así de viva es la palabra. Jesús muchas veces lo dijo de muchas maneras. Una de las formas en que Jesús llamó nuestra atención fue cuando dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Cuando escuchas guardar, tienes que entender, practicar, respetar. El que me ama, mi palabra guardará.
Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Es decir, usted y yo nos vamos a morir y la Biblia se va a seguir cumpliendo. El mundo va a desaparecer y la Biblia se va a seguir cumpliendo. Este material que no es más que tinta, papel e información, se va a desaparecer un día quemado, pero la palabra de Dios va a seguir estando allí, porque el hecho de que se terminen los libros en que está escrita no significa que la palabra se va a desaparecer. Así de importante es la Biblia dentro del cuerpo de Cristo. Nuestro programa, Conectados con el Cielo. Nuestra serie, Principios de Vida Cristiana. Nuestro estudio, Los Deberes Cristianos. El primero de ellos, el deber de reflejar y glorificar a Cristo en nuestro estilo de vida. Y número 2, el deber de ir a la Biblia, de cuidar la Biblia y de enamorarnos de la Biblia. Nos vemos el próximo lunes, donde estudiaremos uno más de los que son nuestros deberes como creyentes, que nos acercarán más y nos inquietarán, nos incomodarán más, con tal de acercarnos y ser esos hombres y esas mujeres, hijos e hijas de Dios, que amen más al Señor de lo que lo aman y que se lo demuestren mucho más de lo que lo han demostrado. Buenas noches, que el Señor guarde sus vidas, que hoy tú duermas plácidamente y que aún en medio de tu descanso la palabra de Dios esté haciendo eco en tu alma, en tu corazón, y que despiertes mañana con esa sensación a Biblia en tus labios y seas muy bendecido por la palabra de Dios. Buenas noches, que el Señor te bendiga. Paz.